tarde para mirar a tu hijo desde el amor y decirle, hoy quiero hacerlo diferente. Nuestros hijos son como materiales, nosotros ya somos edificios, necesitamos remodelaciones, ya construyeron con nuestros materiales, pero ellos son materiales que están en construcción. Nosotros somos los que tenemos que autorregularnos. El niño de repente está aprendiendo que no debe dejar los zapatos, pero yo como papá debo entender que él está aprendiendo a eso, pero yo ya lo aprendí. Como yo ya lo aprendí, no debe ser algo que en mí cree una incomodidad que de repente me afecte por el resto del día. Testing, testing, testing. 1, 2. Can you hear me? Okay, now. Hola, buenos días familias, espero que se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida una vez más a otro episodio de Platiquemos entre Padres, este espacio creado para ustedes, para que reciban información útil para ustedes como padres, para la crianza de sus hijos. Y el día de hoy tengo conmigo a Roxana Ortega. Roxana tiene estudios en psicología y se dedica a acompañar a familias, a padres para criar desde la conciencia, y justamente ese tema es el que quiere hablar el día de hoy con nosotros, crianza consciente, el cómo podemos nosotros sanar nuestras heridas para criar, ¿no? Para criar más libremente, para no seguirlas pasando a nuestros hijos, que no nos interfieran en nuestra crianza, y pues que podamos darles la oportunidad a nuestros hijos de que sean emocionalmente libres de esas cosas que a lo mejor nosotros podemos traer. Entonces, bienvenida Roxana, te quiero dar las gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Diana, buenos días, gracias a ti por el espacio, pues me siento muy honrada de que me hayas tomado en cuenta, me hayas invitado. Como bien dice, pues sí, soy mamá primero que todo, soy venezolana, migrante, igual que pues, muchos, ¿verdad?, de los que nos ven. Mi camino personal pues, me ha llevado en una formación en psicología, como bien dices. También soy abogada en mi país, estudié también teología, entonces trato de mezclar un poquito de todas las cosas que he aprendido durante el transcurso de mi vida en la enseñanza de lo que hoy nos concierne. Y bueno, estoy acompañando ahorita procesos de sanación, particularmente en personas que abusan de sustancias y que, bueno, por supuesto también son padres. Entonces, en ese proceso, sus hijos también llevan ahí una carguita de la cual, pues, tenemos que soltar, ¿verdad? Entonces, bueno, más allá de la formación, yo creo que es importante resaltar que nuestra propia historia a veces nos lleva a la real como educación de la vida. Sí, entonces como mamá creo que he aprendido tal vez más que en la universidad cómo funcionan ciertas cosas en la vida de los niños y en nuestra propia vida. Descubrir que la maternidad pues sí nos convierte no solamente en madre, sino también en alguien que debemos ser más allá de lo que no nos enseñaron, porque a veces vas a la universidad o a muchos lugares, pero no te enseñan a ser mamá. Y en el proceso, pues, te invitas a mirar tu infancia, tus heridas, tu manera de amar, cómo lo haces. Entonces, quisiera pues hoy poderles acompañar a los papás, a las mamás que nos están viendo, a sanar esos patrones que nos enseñaron de conducta y que a veces no nos ayudan a construir con nuestros hijos vínculos libres, presentes y amorosos. Creo profundamente que la crianza consciente no te exige ser perfecto como padre, te exige estar presente. Y no se trata de controlar que el niño aprenda, sino de mirarnos nosotros y aprender nosotros mismos de quiénes somos para que nuestros hijos se vean en ese reflejo. Entonces, muchas gracias, Diana, por la invitación. Ay, no, qué bonito, me encanta todo lo que has dicho, y sobre todo porque siento que es verdad, ¿no? O sea, por mucho que uno pueda estudiar estos temas y leer los libros y así, o sea, realmente lo que te enfrenta con el crecimiento o sea, es el vivirlo, ¿no? El convertirte en mamá y ver realmente a todo lo que en todos los retos que tú dices que son, tipo, o sea, podrías decir son de tus hijos, pero realmente no, son cosas que te encuentras tú misma, en cosas que tú tienes que trabajar. Entonces está súper lindo traer eso a la luz, porque también mientras más trabajemos en nosotras, pues podemos ofrecerles más cosas, o sea, como mejor calidad a nuestros hijos, ¿no? Y también para nosotras, ¿no? O sea, criar desde un lugar más pacífico, más tranquilo, más, no sé, cordial con nosotros mismos. Entonces, mira, para las personas que
este término de crianza consciente sea algo nuevo o estén un poco confundidas en qué es eso de crianza consciente. Em, ¿Podrías decirnos qué es la crianza consciente en tus palabras y por qué podría ser tan importante, ¿no? Que lo tomemos en cuenta. Ok, bueno, básicamente criar conscientemente es criar desde lo que nosotros en nuestra mente podemos observar. O sea, criar conscientemente es desde la conciencia observarnos antes de reaccionar. Que no estemos como en modo automático, porque no somos robots, ¿verdad? Sino que desde esa humanidad que tenemos podamos estar presentes para criar, para nuestros hijos. Que el foco no sea controlar al niño, sino regularnos nosotros. Eso es criar conscientemente. Primero mirarme a mí y desde ese mirarme a mí decir, ok, me voy a observar para ver por qué mis reacciones suceden. Ujú, ujú. Y en ese, ¿por qué mis reacciones suceden? Me imagino que tendrá mucho que ver el mirar en nuestras heridas y como, ya sabes, el cómo nosotros fuimos El niño criados, ¿no? interior. Ajá. Ajá. Sí, es muy mirarnos al niño interior. Justamente ahorita que lo estamos hablando, ayer estaba tratando ese tema con mis pacientes en terapia de grupo y a veces no creemos que las cosas puedan suceder de determinada manera o que el pasado ya no nos afecta. Y mientras estábamos en la terapia, uno de mis alumnos comentaba que a él le cuesta disciplinar a su hijo porque cada vez que su esposo le dice como que, oye, necesitas pues de repente darle unos golpecitos porque se está portando bastante mal, él se recuerda que su papá, que abusaba también de sustancias, era sumamente agresivo y le pegaba con la correa tan duro que él tiene varias marcas de la hebilla de la correa. Entonces, cuando él se ve sus marcas, él dice, yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos, porque mi papá realmente me pegaba como sin conciencia, porque sí, porque no y porque también. Entonces yo aprendí a ser un niño con miedo y yo no quiero que mis hijos sean así. Entonces, esa persona ya tiene 42 años y tú de repente puedes decir, el pasado ya pasó, pero si hoy cuando tú tienes que tomar decisiones en la vida tuya primero, pero en la vida de tus hijos te sientes confrontado con ese pasado, es un pasado que no ha sanado y que necesitamos sanar. Entonces sí, es ir a nuestro niño interior para ver con qué necesidades creció y cuáles fueron esos parámetros de vida que le dieron, porque los primeros 8 años de vida son trascendentales para crear nuestra personalidad, para crear lo que somos. Entonces, allá en ese hombre que somos hoy, tal vez de 30 o de 40 o de 50 años, es el niño que de repente tuvo carencias, que fue tal vez rechazado, que mamá no tuvo tiempo, en fin, tantas cosas que pudieron haber pasado que hoy se reflejan en el adulto que somos y por supuesto en los padres que somos. Totalmente. Y mira, ahora que estabas comentando eso, me imagino que, o sea, hay como 2 vertientes, ¿no? O sea, las personas que como esta persona que estás diciendo, ¿no? O sea, dice: "Yo me volteo a ver y es el recordatorio de que no quiero hacer eso con mis hijos", pero también me imagino que estará la otra cara de la moneda de decir: "Pues a mí me hicieron esto y es lo que yo voy a repetir", ¿no? Y también siento que eso puede ser un trauma no trabajado. Y como su subconsciente le hacía creer que su manera de manifestar su masculinidad era a través de la fuerza. Y cuando lo llegó a percibir, entonces dijo, definitivamente no quiero ser este hombre. Entonces sí, la forma en la que amamos es la forma en la que fuimos amados, la forma que aprendimos a amar, ¿sí? A veces amamos desde el dolor. Tengo otra paciente que estoy trabajando ahorita y básicamente ella llegó a mí porque igual estaba siendo violentada y, y si le preguntaras por qué, entonces ella dice, bueno, es que yo era la culpable de que mi marido me agrediera. Mm. Ella es culpable de que el otro lo agreda, ¿verdad? Pero ese, cuando empezamos a trabajar la herida, ese fue el tipo de amor que a ella le enseñaron. Si yo te pego o si yo te hago ciertas cosas es porque quiero lo mejor para ti. Claro, exacto, y qué interesante eso y el poder darnos cuenta, ¿no? O sea, como trabajarlo, porque como dices, ¿no? O sea, como que a lo mejor lo tenemos ahí acumulado o guardado en un cajoncito en nuestra mente, pero cuando tenemos nuestros hijos
Entonces, o sea, no ni nos acordábamos que ahí estaba, pero ese cajoncito se abre y entonces sale, ¿no? Y qué lindo que tú tengas la oportunidad de trabajar con estas personas que están sanando internamente para no repetir esos patrones. Pero a mí me gustaría así preguntarte, ¿no? O sea, como que, em, ¿qué señales de repente, o sea, tengo yo o podría yo poner atención en mí para darme cuenta que de repente las acciones que estoy tomando son un patrón repetido o de repente una herida sin sanar en mi crianza? Bueno, Diana, yo creo que principalmente creamos desde lo que llevamos dentro, ¿sí? Porque muchas de nuestras acciones no son pensadas. A veces podemos leer 50 libros y la información es muy buena y nos ayuda mucho, pero en nuestra parte subconsciente, mentalmente, siempre va a ejercer muchos actos de nuestra vida. Y esa parte subconsciente es la que necesitamos sanar, la parte del pensamiento automático, que ese Mm. pensamiento automático deje de ser negativo y pase a ser positivo. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que de repente aún tenemos esas heridas por sanar? Bueno, cuando reaccionamos a veces sin pensar y explotamos y luego sentimos culpa. Somos esas personas fósforos que de nada nos encendemos, ¿sí? Que de repente el niño solamente está contándonos algo y nosotros como que, bueno, apúrate, o de repente hizo cualquier cosita, dejó los zapatos y ya está lleno. Entonces, Mm. a veces el niño está en plena construcción. Yo le digo a las personas que nuestros hijos son como materiales. Nosotros ya somos edificios, necesitamos remodelaciones. Ya construyeron con nuestros materiales, pero ellos son materiales y están en construcción. Entonces, nosotros somos los que tenemos que autorregularnos. El niño de repente está aprendiendo que no debe dejar los zapatos, de repente tirados en algún lugar. Pero yo como papá debo entender que él está aprendiendo a eso, pero yo ya lo aprendí. Como yo ya lo aprendí, no debe ser ese, por ejemplo, caso, algo que en mí cree una incomodidad que de repente me afecte por el resto del día. Qué bonita, me encantó esa analogía de que los niños son materiales y nosotros ya somos edificios y necesitamos muchas veces remodelar, porque creo que lo pone muy bien en perspectiva y creo que invita mucho a la compasión, ¿no? O sea, ya estás construido y al trabajo también continuo, porque muchas personas, yo no sé si tú te has topado, pero bueno, en mi carrera yo sí me he topado, hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo así ya crecí, aquí ya sí ya soy y ya no voy a cambiar, ¿no? Y ese como ese pensamiento de que podemos remodelar, invita también, ¿no? A hacer como que cambios para vernos más bonitos, para, para estar mejor. ¿Has tú notado así como en tu práctica como que algún patrón, o sea, como que cuáles, y sobre todo en nuestra comunidad latina, no sé si la comunidad con la que tú trabajas sea latina o si sea como más diversa, pero hay algunos patrones que traemos como latinos, o sea, que hayas dicho, uy, esto se repite, o esto es muy recurrente, o esto es un modelo que ha pasado mucho en estas personas. Sí, bueno, creo que a veces hay muchas heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de vergüenza, y que a veces tapamos con frases como yo crecí así, a mí no me pasó nada, gracias a eso, gracias a que me pegaron bastante, soy el hombre que soy, no me torcí, no tomé malos caminos. De repente tenemos poca tolerancia al llanto, a la frustración, al desorden, o sea, no sabemos estar con el otro porque no sabemos estar con nosotros mismos. La señal más clara es cuando de repente tu hijo despierta emociones desproporcionadas en ti que no debería, pues, causarte, ¿verdad? Tenía un paciente una vez que me dijo que su hijo lloraba tanto, o sea, era un bebé cuando el proceso tenía 6 meses, me decía, llora tanto que de verdad yo necesito salir a tomar porque no soporto que llore. Entonces, creo que para cualquier mamá o papá, pues, si sabemos gestionarlo, el llanto en el niño es solamente un aviso de que necesita atención o que está pidiendo algo y es su forma de expresarlo porque no puede hablar, ¿verdad? Porque no puedes decir, no, hey, mira, lo que necesitas es que me cambies el pañal o que me des comida o que me des un abrazo, un beso, necesito sentirme protegido. Entonces llora. Entonces, cuando no podemos controlarlo, decimos, oh, ¿qué de repente hay dentro de mí que no he podido controlar y que de repente está en mi pasado? No lo estoy viendo porque me molesta a mi hijo, pero tal vez lo que me molesto soy yo. Ujú. Eso que me desencadena es mío. Por ejemplo, una herida de abandono. A veces podemos expresar heridas de abandono cuando de muchos padres
sobre todo en Centroamérica, que tienen pues diversidad de hijos, porque somos hubo un tiempo, una temporada en que muchos padres tenían 9, 10, 12, 14 hijos. Ahorita es que estamos viendo que ya somos 1 o 2 y ya. Pero en ese momento en que básicamente éramos el equipo de fútbol, pues yo le decía a uno de mis pacientes, yo le decía, bueno, ponte en el lugar de que tienes 14 hijos. ¿Cómo estás pendiente de los 14? De alguna manera empiezas a abandonar a algunos. Entonces sí, creces con esa herida de abandono porque quien te debía proteger no te protegió. Quien te debía cuidar pues estaba dando un tetero y ayudando a hacer la tarea y etcétera. Entonces no pudo realmente estar pendiente de ti. Entonces sí, te creó esa herida de abandono, pero también a veces de perfeccionismo en padres que son demasiado exigentes con sus hijos y crean ese como que para que yo te ame, tú tienes que hacer esto o aquello. O sea, el amor es condicional. ¿Sí? No, yo te amo porque tú eres mi hijo, independientemente de si haces o no haces, si sacas las mejores calificaciones o no. Claro, eso va a recibir una recompensa. Sí, si lo haces bien, por supuesto, vas a ser recompensado. Pero no condiciona mi amor. Es Yo punto te y amo aparte. a pesar de, ¿sí? Eso no condiciona mi amor. También heridas de rechazo, por de repente miedo a no ser suficiente, ¿sí? Esa de repente mamá o papá, y volvemos al caso de tener múltiples hijos, de repente estaban muy ocupados o de repente también tuvieron padres que les costaba expresar un te quiero, un abrazo, un beso. Y entonces también hoy son los hombres que de repente les cuesta en su relación de pareja hacer lo mismo, ¿sí? Son esos que dicen como que, pues ya tú lo sabes, no necesito decírtelo múltiples veces, ¿sí? Pero que en otras circunstancias, pues la persona sí lo necesita, porque incluso está demostrado científicamente que necesitamos unos choques de dopamina todos los días de nuestra vida para poder ser felices, ¿verdad? Y esos choques de dopamina, pues a veces pueden ser un abrazo, ¿sí? Un estoy aquí para ti, un estoy presente, eso pues nos hace sentir seguros, confiados y nos hace vivir una mejor vida. También las heridas de humillación o vergüenza, ese miedo a equivocarnos, a que lo hagamos mal, a darnos bastante duro contra nosotros mismos, suele suceder comúnmente, sobre todo en nuestra cultura, esa crítica constante de sentir que la herida no es culpa del niño, pero el niño carga con las consecuencias de la herida del adulto. El niño carga con esas consecuencias, porque de repente ese niño que te estaba comentando de 42 años, Sí. que vio a su mamá golpeada, tal vez tuvo un padre que también tenía una herida que pues en ese momento no estábamos sanando, porque aún hoy yo creo que la psicología y el tratarnos, el ir a terapia, el poder sanarnos, todavía sigue siendo un tabú. Entonces, tal vez él tuvo un padre que pues obviamente no estaba sano y es el adulto que hoy pues se manifiesta de esa manera. Muchos también niños, creo que es algo muy repetido en nuestra cultura, tuvieron que abandonar su infancia y su adolescencia para ir a trabajar. Entonces se hicieron adultos muy rápido, muy rápido, muy rápido. Creo que lo he visto con mucha facilidad, sobre todo después de haber empezado terapia, a dar terapia aquí en este país. En nuestra cultura, muchos niños tuvieron que abandonar sus casas a los 8, a los 10, a los 12 años para ir a trabajar, volverse adultos, mantener sus casas, ser papá a veces porque papá faltaba en casa, entonces tomar el rol de papá, en fin, todas esas cosas que de repente te hacen perder tu infancia, que es tan importante porque es donde se desarrollan todas tus emociones, te aprendes a gestionarte, todo eso. Y tu adolescencia, que es ese proceso de maduración del cerebro donde dices, ok, bueno, esto es lo que yo quiero ser, estas son las cosas en las que no me he podido organizar, pero en las que quiero trabajar. Entonces, cuando pierdes esos dos procesos y te vuelves adulto, como quien dice a la mala, pues ahí quedaron unas heridas que ahora se están manifestando en el papá que es. Que es cierto, ¿no? O sea, hay esas heridas que no se sanan en el momento en el que se tienen que sanar o que no se acompañaron en el momento en el que se puede acompañar. Y no necesariamente porque no nos quisieran o porque así, sino simplemente eran otras épocas con otras necesidades,
había mucho menos información, que ahora tenemos ya la información que vuela, o sea, ya en un clic ya podemos accesar a un montón de información. Y, por ejemplo, estas videollamadas, ¿no? Incluso como ahora mencionas, ¿no? Las terapias, pues, por ejemplo, los terapeutas, o sea, dan la opción de hacerlo por Zoom, entonces es como bastante más sencillo, pero como mencionabas, ¿no? Aún generacionalmente, aún existe ese tabú hacia la salud mental, aún existe ese tabú hacia la sanación personal y yo creo que todavía hoy en día hay muchas personas que les da pena, ¿no? Les da pena siquiera aceptar o decir, necesito ayuda, ¿no? Necesito ayuda profesional. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para esas personas? O sea, ¿cómo ellos pueden dar como ese primer paso para empezar su sanación? Porque a lo mejor muchas veces uno sabe lo que trae dentro, ¿no? Como que lo puede detectar, pero no se atreve a dar ese primer paso, ¿no? Dice, ay, no sé por dónde. Creo que a veces tenemos miedo también, que nos involucra un poquito de miedo de ir a mirar ese pasado que de repente no nos va a gustar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí tenemos miedo. Primero, mirar que la terapia, quiero aclararlo, no es para los locos. Todos necesitamos terapia porque todos necesitamos a alguien con quien hablar sin que nos juzgue, que nos hable desde la compasión, desde el camino a seguir y no desde la crítica. Y creo que también mirar al pasado en esa circunstancia es muy importante. No vamos a ir a juzgar lo que no hicieron nuestros padres, vamos a ir a decirle a ese niño que tuvo ciertas carencias, tranquilo, hoy que soy un edificio construido, te voy a remodelar lo que no te pudieron cambiar. De repente la ventana que está rota la voy a reparar y le voy a poner una mejor. La puerta que no cerraron o que no pudieron poner, te la voy a poner. ¿Sí? Entonces, es ir a hacer ese trabajo, no de criticar lo que no nos pasó o lo que no nos hicieron, sino de ir a decirle a ese niño, tranquilo, hoy estoy a cargo de ti. No te preocupes, si no te dieron amor, voy a estar aquí para amarte. Si no te dieron tiempo, antes de darle tiempo a cualquier otra persona, yo te voy a dar tiempo. Me voy a encargar de ti. Te voy a dar tiempo, te voy a dar amor, te voy a cuidar, te voy a proteger, cualquiera sea esa cosa que de repente no te dieron. Que tú puedas hacerte cargo de decirle eso a tu niño. Y ese proceso, pues consiste primero en reconocer que yo tengo una herida, que vengo de una historia, en respirar y sentirnos aliviados de que si tomamos terapia o de que si tomamos las acciones necesarias, vamos a poder sanar. Y sobre todo, validarnos a nosotros mismos. Saber que lo que siento tiene un origen, que no sucede porque sí. Yo le digo, sobre todo a mis pacientes de sustancias, les digo, uno no se para un día y dice, quiero ser alcohólico o quiero ser drogadicto. Todo empieza y tiene una raíz. Buscar la raíz es sanar el problema. Entonces, la culpa a veces nos paraliza, pero debemos elegir por ser diferentes, por cambiar todos los días. En esa parte espiritual me gusta mucho un versículo de la Biblia que dice que debemos transformarnos todos los días a través de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, buscar el conocimiento es renovar ese entendimiento. A veces no pudimos salir de ciertas cosas porque no teníamos los recursos, los materiales, el conocimiento para poder hacerlo. Pero ahora que está a nuestra disposición es ese renovar nuestra mente. ¿Sí? Por eso te digo, es que el edificio cambia la ventana rota por una nueva. ¿Sí? Y también creo que va muy de la mano con ser muy autocompasivos, ¿no? O sea, como saber darnos nuestro tiempo, o sea, como que, como dices, ¿no? Es un paso que para muchas personas es muy difícil de hacer y a lo mejor no va a ser así como brincar a la alberca, a lo mejor va a ser primero meter los piecitos y a ver qué se siente, ¿no? Sí, claro, es un proceso. Yo creo que todos los que han ido alguna vez a terapia saben que no es ir a hoy voy y mañana estoy sano, ¿sí? Sino que es un proceso que conlleva un trabajo profundo entre el terapeuta y el paciente de poder descubrir ese interior que necesita algunos cambios. Es un proceso que conlleva trabajo, que no es de la noche a la mañana. Entenderlo es muy importante porque a veces creo que sucede mucho también con frecuencia que un paciente va con la expectativa de que hoy voy a ir al psicólogo y mañana voy a estar sano. Entonces, cuando se da cuenta que la primera sesión de repente era para conocerte solamente, dice como que, no quiero ir más, porque lo siente como que, oh, bueno, ¿qué estoy haciendo?
pero definitivamente cuando te tomas el trabajo de realmente reconstruirte desde adentro, porque siempre he dicho, las respuestas a veces las estamos buscando afuera, pero nuestras respuestas siempre están adentro de nosotros, Ujú. siempre. Cuando nos tomamos el tiempo de escucharnos, podemos de verdad encontrar todas esas respuestas que estamos buscando. Y ahí es donde la terapia viene como tan, como anillo al dedo, porque tú tienes ahí, tú sabes con lo que estás lidiando y sabes lo que tienes que trabajar en el fondo, y entonces ahí es donde viene el trabajo del terapeuta, ¿no? Que va a ser esta persona que te va a ayudar, porque muchas veces es como muy abrumador hacerlo tú mismo o no sabes muy bien por dónde hacerlo, entonces esta persona que te va a ayudar a acomodar estas cosas, a decirte, a ver, esto de repente puede ir por acá, esto puede ir por allá, este de acá a lo mejor ya no nos sirve, entonces a lo mejor como que vale la pena sacar. Entonces yo creo que ese es el trabajo tan importante que tienen los terapeutas, el saber es como escucharte y el ayudarte a acomodar esas cosas que tú ya sabes que tienes que acomodar, pero, o sea, necesitas un poco de guía para hacerlo, ¿no? Entonces sí ayuda bastante y sobre todo en todos los temas de maternidad porque te das cuenta que todo va interrelacionado. O sea, no es como que voy a olvidar y voy a taparme los ojos de esto, pero voy a ser una, o sea, una excelente mamá sin que esto me afecte. O sea, cuando empiezas a sanar acá, Sí. todo, es como un juego de dominó de estos que tiras, todo pega en todas las áreas y entonces es un crecimiento muy bonito. Y bueno, eso me lleva como a la siguiente pregunta que quería yo hacerte, porque uno de los temas que me dijiste que me pareció muy lindo que querías tocar en esa entrevista es cómo crear hijos emocionalmente libres, ¿no? Y yo cuando escucho eso de hijos emocionalmente libres digo, sí, yo quiero, ¿dónde me apunto? Entonces cuéntanos, ¿cómo podemos hacer eso, crear hijos emocionalmente libres? Bueno, la primero para poder criar hijos emocionalmente libres es la validación. Entonces, validando lo que sienten, no minimizando, ¿sí? A veces creemos que las emociones de nuestros hijos son como las de nosotros los adultos, ¿sí? Incluso muchos niños, sobre todo los varones, crecieron en no llores porque eres hombre, ¿sí? No manifiestes lo que sientes. Esa validación es muy importante porque constituye lo que somos. Que la obediencia no sea algo obligatorio, no pensado, sino que la obediencia sea algo, un paso a seguir, porque digo, lo que me están diciendo que tengo que obedecer es bueno, me ayuda, mm, me sostiene de alguna manera. Entonces, por eso soy obediente, ¿sí? Ujú. Porque a veces no validamos lo que nuestro hijo siente, sino sentimos como que nosotros somos el dictador. Y en ese dictador, de repente decimos, tú tienes que hacer esto porque tú lo tienes que hacer. Y he visto pacientes en terapia que me han dicho, por ejemplo, yo le agradezco a mi padre que me haya tratado súper mal, porque ahora cuando mi jefe o mi patrón me dice alguna grosería o me manda al infierno o lo que sea, yo no me molesto, porque yo eso lo aguanté de mi padre y como que ya no me molesta. Entonces, fíjate que aprendes incluso a callarte frente al dolor, incluso ante la injusticia, aprendes a callarte porque ese es el patrón que te enseñaron. Entonces, a veces ponernos en el lugar del niño y enseñarle que manifestar lo que siente sin ser grosero, manifestar lo que siente desde el amor, desde la compasión, pero también desde el respeto, es muy importante. Decirle a nuestro hijo, está bien que llores y te voy a acompañar, te voy a dar un tiempo de repente para que tu cuerpo o tu mente estén listos para que hablemos, es muy importante. Enseñándoles que todas las emociones son permitidas, tenemos permitido estar tristes, estar molestos, estar felices, pero aunque todas las emociones nos son permitidas, no todas las conductas nos son permitidas. Entonces lo que tenemos que regular no es la emoción, es la conducta ante esa emoción. Enseñar a tu hijo a gestionar la emoción, no a no expresarla. ¿Sí? Y ahí es donde viene el reto, Dándole- yo siento, ¿no? Porque, sí. o sea, muchas veces ni nosotros sabemos cómo, porque nadie nos enseñó, o sea, no vivimos, no venimos de un mundo en donde nos enseñaran a gestionar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde viene el reto para muchos de nosotros. Sí, entonces hay que darles el espacio de elegir, de pensar. Como te estaba diciendo, no queremos hijos obedientes, queremos hijos que estén seguros, que actúen desde la seguridad, que cuando te digan
50 groserías en el trabajo, cuando seas adulto puedas expresarte y decir, oye, tengo límites y me estás haciendo daño con tus palabras. Entonces, por más que necesite el trabajo, si así es como me vas a tratar, prefiero retirarme. Es Sí, verdad, y eso que acabas de decir también me resuena mucho porque mira cuántas personas, sobre todo bueno, siempre que yo pienso en obediencia, me imagino como los militares, cuántas personas hacen tantas cosas por obediencia, ¿no? Entonces cada vez que tengo oportunidad de estar con familias, yo les digo, mira, la obediencia vamos a sacarla un poquito de nuestra mente porque no queremos hijos obedientes, de repente queremos que cooperen con nosotros, queremos que hagan las cosas, ¿no? Que nosotros sabemos que son buenas para ellos, pero de repente eso que dices de híjole, de repente la obediencia, vamos a ay, a a reflexionar sobre la reflexionar. obediencia. Sí, sí. Sí, porque yo les decía, por ejemplo, a alguien les decía esta semana que hablábamos sobre la obediencia, precisamente yo les decía, la mayoría de los nazis justificaron que seguían las órdenes de Hitler porque eran obedientes soldados, ¿verdad? Sin embargo, lo que estaban haciendo no estaba bien. A veces de repente creemos que obedecer al jefe en algún asunto como adulterar algo, los pesos o los valores de las cosas y eso, es obediencia y está bien, yo tengo que hacer lo que mi jefe me diga, aunque lo que mi jefe me diga vaya en contra de mis principios, de mi moral, de las buenas costumbres, de lo que yo sé que está bien. Entonces eso es, a veces no es ser seguro, es ser obediente. Y no necesitamos hijos obedientes, necesitamos hijos seguros que ante las cosas que no están bien se puedan parar y decir, esto va en contra de mis principios y no lo quiero. Ujú. Esto va en contra de lo que yo soy y de cómo soy y no lo quiero. Porque a veces estamos haciendo que el niño sea obediente para hacernos nosotros la vida más fácil, pero debemos recordar que ese niño va a ser adulto y Ujú. él no se va a hacer la vida más fácil, se la va a hacer más difícil. Claro, porque todo en lo de la adultez, y lo vemos en nuestras propias vidas, y es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Todo en la adultez se siembra en la niñez. Entonces, Exacto. ¿cómo tú quieres que tu hijo sea un adulto? Empieza en las enseñanzas que tú le das cuando es un niño. Exacto. Entonces yo creo que es muy importante que regulemos primero nuestras emociones para después regular las de nuestro niño. Que cuando sintamos de la molestia, la rabia, porque el niño hizo esto o aquello, primero tomemos nosotros el tiempo de calmarnos, porque sí, definitivamente a veces se nos salen las casillas. Y de respirar nosotros, que ya como adultos podemos autorregularnos, de tomar el tiempo, de respirar, tomarnos un minuto, saber que estamos en un momento de calma y desde la calma ir a educar, decirle, bueno, lo que sea que haya hecho tu hijo, veo que estás enojado, pero yo estoy aquí contigo. Cuando tu cuerpo esté listo, podemos hablar, o cuando tu mente esté lista, podemos hablar, ¿sí? Y vamos a hablar desde la calma de los dos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y cómo podemos trabajar los dos en hacernos la vida más fácil los dos? Eso es ¿Sí? súper importante y también siento que es una habilidad súper, es retadora como papás, porque muchas veces nos cuesta, como te decía, ¿no? O sea, nosotros regularnos primero cuando mi hijo tiene un desborde emocional o está haciendo algo que ya tocó fibras en mí, que a lo mejor que no sabíamos que teníamos o que no sabíamos que eso era trigger para mí, pero ya lo hizo y entonces ahora yo ya estoy molesta. Entonces, ¿cómo podríamos o qué consejo podrías darles a los papás para acompañar esas emociones fuertes o qué nos generan a nosotros emociones fuertes sin perder la calma, sin sentir que estamos cediendo? Porque mucho yo creo que ese es el miedo de los papás, ¿no? Muchas veces dicen, es que siento que si no lo hago así, estoy cediéndole poder a ellos, o sea, estoy como perdiendo mi autoridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para acompañar esas emociones fuertes de una manera más efectiva, pues? Sí. Mira, yo creo que no hay mayor autoridad que la que no es autoimpuesta. O sea, Mm. la que no se impone, la que no dice, yo soy tu autoridad y tienes que hacer lo que yo diga por esto, sino la que con el ejemplo, con disciplina y con amor te dice, yo soy tu modelo a seguir. Sígueme. Mm. Aplica para todo, para los hijos, para el trabajo, para el liderazgo, para todo. Cuando tú eres el referente, que tu hijo dice, oh, así quiero ser. No porque me lo impongan, sino porque yo así quiero ser. Entonces ahí tienes toda la autoridad del mundo. Entonces, acompañar no es ceder, es estar presente. Es decirle, no me agrada tu conducta,
no me estás haciendo la vida más fácil, pero no se trata de hacerme la vida más fácil a mí, se trata de hacernos la vida más fácil los dos. Yo le decía a mi hijo en estos días, a veces tú dirás, oh, lo tengo que hacer porque le hago la vida más fácil a mi mamá. No, nos hacemos la vida más fácil los dos, bebé. Porque si tú lo haces, entonces yo me ahorro el enojo, me ahorro la rabia, estoy en mi centro y como estoy feliz, happy, mi energía fluye y todo lo demás, entonces tengo todo el amor para ti, tengo todo el tiempo para ti, tengo más ganas de estar contigo, de darte amor, de estar presente y eso hace tu vida más fácil. Entonces, cuando tú me ayudas a hacer mi vida más fácil, tu vida es más fácil. Entonces, mirar que no lo estás haciendo por mí, lo estamos haciendo porque, igual como tú estabas diciendo, porque todo es una unidad. Porque para poder trabajar en este universo infinito, somos un engranaje. Y si alguna de las partecitas no funciona, seas tu hijo o seas tu papá, el engranaje no funciona, la maquinaria no va a hacer el proceso que tiene que hacer. Entonces, en ese proceso de materiales, yo le digo, yo quiero que tú seas el edificio más lindo que se haya construido, pero para que tú seas el edificio más lindo que se haya construido, yo necesito que tú me ayudes a que mis puertas y mis ventanas estén bien. Qué y bonito. ese ayudarme es que me colabores en ciertas cosas que me tienes que colaborar. Pero lo que te digo, ¿ves? Esa autoridad no es autoimpuesta, no es lo tienes que hacer porque yo te lo digo y soy tu padre y si no lo haces te voy a dar un castigo. Verdad, verdad. Y qué importante como el respirar y dar ese pasito para atrás, porque de repente es ese primero yo soy tu, porque soy tu mamá y te callas. O sea, viene tan generacional que de repente ya estoy hasta acá, ¿no? Y es como que lo que quiere salir. Pero qué importante, antes de dejar ese dragón salir, o sea, dar ese pasito para atrás y decir, "Ay, a ver, espérate, ¿no?" Yo siempre, no sé, les comparto que yo siempre le digo a mi esposo, ¿no? Cuando estamos como en una situación que va hirviendo, 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 le digo, no, vamos a calmarnos, ¿no? Sí, me pasa igual. Solo que el mío, mi hijito lo aprendió demasiado bien, entonces cada vez que ve que estoy como alterada, dice, ok, calmémonos. Más tarde hablamos, mami. ¿Sabes? Es una mejor forma de hacerlo definitivamente porque en verdad tal vez en ese momento hubieran pasado muchas cosas, muchos estragos, pero gracias a que él de verdad que lo aprendió, tiene 14 añitos y lo aprendió bien, cuando ya vuelve ya yo estoy como más calmada, ya pensé lo que le voy a decir, ya busqué la información, todo lo demás, entonces ya me siento y desde otras perspectivas le digo, claro. Ya es desde otro lugar, exacto. Ajá. Y se vale, o sea, se vale decir, ahora no puedo lidiar con eso y tú tampoco puedes lidiar con eso porque los dos estamos molestos o estamos muy frustrados. Entonces, cualquier cosa que resulte de esta interacción no va a ser beneficiosa ni para ti ni para mí. Entonces, vamos a calmarnos ahora sí. Y regresamos después con otra actitud, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante válido aceptarlo, ¿no? Y también viene muy de la mano con lo que decías, ¿no? De aceptar los sentimientos como vienen, ¿no? De no etiquetar los sentimientos, ¿no? O sea, de no decir, ay, ahora estoy, o sea, de poder decir más bien, ahora estoy molesta y tú estás molesto y está bien, estamos molestos, vamos a darnos una pausa y regresamos cuando no estemos molestos. Entonces, creo que se vale. Uh-huh. Exacto. Tómate una pausa y cuando no estés molesto, entonces lo haces. A veces sí, igual que, por ejemplo, trabajar una pataleta. A veces el niño desde chiquito dice como que, ok, quiero llamar la atención y me voy a tirar al piso y voy a gritar y voy a llorar hasta que alguien me diga, para, por favor, para. Y de repente, o papá me dé 2 correazos y me diga, bueno, te callas o te callas porque yo soy tu papá y me estás haciendo pasar una pena. Uh-huh. Sí, entonces a veces es acompañar y de repente, me acuerdo muy bien, creo que es una de las cosas que me recuerdo de mi hijo, cuando tenía como 3 años, fuimos al mall un día y trató de hacer una de esas pataletas, ¿no? Entonces me recuerdo que me agaché y le dije, mira, te voy a esperar más adelante en el sillón, pero obviamente yo estaba viéndolo, pero voy a seguir caminando porque no quiero que me hagas pasar penas. Entonces, cuando estés listo, termines de llorar, de gritar, de patalear, estoy en el sillón. Él quería llamarme atención, pero como vio que no lo lograba,
Yo desde el lugar seguro que era el señor, lo vi que se secó las lágrimas y dijo como que estoy pasando la pena, soy yo. Se paró, Sí. se paró y llegó así yo como en un minuto y me dijo, ok, mami, no voy a volver a llorar. Lo siento, era una pena para los dos. Y yo le dije, exacto, pero cuando tú quieras pasar la pena, yo no te voy a decir que no lo hagas, que no te tires al piso, que no grites. Tírate al piso y grita, pero siente que eso primero te va a afectar a ti, porque las demás personas también te están viendo. Entonces no lo volví a hacer. Entonces yo creo que es lo que te digo, poner ese punto de autoridad, de que tú eres la autoridad porque eres su modelo a seguir, ¿sí? Como debería ser los que nos gobiernan o los que nos lideran, etcétera, eso es nuestro modelo a seguir, y no alguien a quien obedecemos, como estábamos hablando al principio, Ujú. ¿sí? Entonces, va a ser muy importante. Sí, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y pues me respetas y tengo una figura de jerarquía en la que estoy por encima de ti, pero trabajamos en conjunto, somos una unidad. Sentimos que todos nos necesitamos. Yo te necesito a ti para estar bien y tú me necesitas a mí para estar bien. Entonces, en esa figura de autoridad no hay como un desbalance en que yo soy tu dictador y tú haces lo que yo digo, sino en todos nos ayudamos y todos nos colaboramos para que nuestra maquinaria, nuestra casa, funcione bien. Si tú me ayudas, yo te ayudo y todos vamos a trabajar como un equipo, porque eso es la familia, un equipo. Ujú. ¿Sí? Es la familia, un equipo. Y sabes qué me gusta muchísimo. Bueno, cada una de las analogías que has dicho me han encantado. Estoy aquí como apuntándolas porque en verdad se me hacen súper lindas y si nosotros vemos a esa familia o a esa interacción como un engranaje, que si engrana, entonces todo puede funcionar. Y todo empieza en la familia. Imagínate si desde acá, o sea, al rato se va a trasladar al mundo exterior, a su escuela, a su trabajo, a sus relaciones interpersonales con sus amigos, con sus parejas. O sea, porque ellos van a saber cómo engranar. Si de repente una tuerquita se salió, van a saber ir por la herramienta para meter la tuerquita, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Van a saber que unos nos necesitamos a otros. Entonces, definitivamente, todo lo que aprendemos en casa es lo que vivimos en el mundo. ¿Sí? Ujú, Cuando nos hacemos demasiado independientes, empezamos a ver un mundo demasiado independiente, donde todos abogan solamente por sí mismos y no nos deja importar el otro. ujú, ¿Sí? ujú, Y eso, todo eso se ve reflejado en el estilo de crianza que hemos llevado. El mundo que tenemos hoy en día es el producto de las familias que tuvimos. Entonces, como bien decía, desde que nos estaban enseñando en el colegio, la familia es el núcleo de la sociedad, definitivamente. La familia es la semilla de la cual nacen los árboles que hoy tenemos como sociedad. Entonces, si esos árboles son robustos o no, depende mucho de nosotros como padres. Por eso es tan importante el trabajo que hacemos. Sanarnos es muy importante para la sociedad que vamos a crear en el futuro, para los esposos que vamos a crear en el futuro y para los padres que vamos a tener nuestros nietos o nuestros bisnietos o todas las generaciones que tengamos. Entonces, sí, es muy importante. sí, qué trabajo tan lindo y qué trabajo tan importante, como dices, ¿no? Y fíjate, para los papás, ahora que estamos hablando de esto, ¿no? Y muchas veces cuando me encuentro con gente que escucha este tipo de episodios, ¿no? Y dicen, ay, me hubiera gustado saber esto cuando mis hijos estaban pequeños, pero ahora ya son unos adultos o ya están en la adolescencia y ya se me fue y piensan que ya es muy tarde. Entonces me encantaría poder preguntarte a ti. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a esos padres si es que están escuchando y sienten que ya es muy tarde para cambiar esa manera en la que crían o esas relaciones o ese vínculo que han formado con sus hijos? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a esos papás y a esas Bueno, mamás? papás, primer mensaje que quiero dejar es que nunca es tarde para mirar a tu hijo desde el amor y decirle, hoy quiero hacerlo diferente, más que por ti, por mí, porque los niños recuerdan más cómo los hiciste sentir que los errores que cometiste. Ellos no se van a recordar demasiado de tus errores, sino de cómo los hiciste sentir. A veces, como niños, tratamos de aferrarnos a esa pequeña cosita que sí pasó buena con papá o mamá. Entonces, no importa si incluso tu hijo ya es un adulto, tomarte el tiempo de decir, lo que no estuve presente, lo voy a estar porque quiero hacerlo diferente para los dos, porque quiero que nuestra maquinaria empiece a funcionar
es muy importante. Nunca es tarde para tomar el camino correcto. Mm. Y fíjate que si nos vamos otra vez a la analogía que decías de las casitas, ¿no? Que van construyéndose, a lo mejor puede ser ese instrumento que diga, ay, se nos olvidó poner una puerta en el primer piso, ven, vamos a ponerla, ¿no? Sí. Entonces, que me encanta. Te digo, yo estoy enamorada con esa analogía. Pero bueno, ya como casi para finalizar, me encantaría preguntarte si es que hay un libro, una frase, algo que te haya inspirado en este camino de la crianza consciente, algo que te gustaría compartir con las personas. Ok, bueno, una frase que me gusta es que la crianza no se aprende con técnicas, se aprende al mirarnos a nosotros mismos con amor. Hay muchos libros, pero definitivamente los libros son conocimiento, que a veces es muy bueno, pero solamente cuando, como te digo, miras adentro y buscas tus propias respuestas, porque cada niño es diferente, porque cada caso es diferente, porque a veces necesitamos mirarnos desde el amor. Entonces es que vamos a descubrir cuál es el verdadero sentido que le queremos dar a nuestra casita. Si de repente la queremos pintar de rosado, o de blanco, o de negro, o del color que más se parece a nosotros. Ujú. Entonces, a veces el que escribe en el libro la tiene pintada de azul, pero la casa que tú quieres no es azul. Entonces, mirar adentro con amor te va a enseñar de qué color quieres tu casa y cuáles son los materiales que quieres utilizar. Libro, hay uno que se llama Disciplina sin lágrimas, de Daniel Siegel, es muy bueno. También hay otros como El cerebro del niño, que también es de él, o Volver a casa, de Stephen Stahl, que es muy bueno para las heridas de la infancia, sobre todo. Entonces, hay muchos libros, hay demasiados recursos, todos son muy buenos. Creo que la tecnología ahorita nos ayuda en muchas cosas, entonces tenemos muchos materiales. Pero lo que te digo, más que leer los materiales, es que de repente el material te lleva a la reflexión y en esa reflexión te descubres a ti mismo y encuentres los utensilios necesarios con los que tú sí quieres construir tu casa. Porque es lo que te digo, todos los casos son diferentes. De repente a ti te gusta la madera y a mí me gusta la cerámica. Ujú. Entonces, si voy a tu casa y le pongo cerámica, tú vas a decir que no te gusta la cerámica, que a ti te gustaba era de madera, ¿verdad? Entonces cada uno mirándose hacia adentro va a descubrir cuáles son los materiales con los que quiere construir y qué es lo que quiere construir. Pero siempre saber que tanto tú eres una casa en remodelación como tu hijo es el edificio que estás construyendo. Y los materiales que le pongas, solo tú los decides. Qué lindo. Sí, y eso también me gusta mucho porque muchas veces, y el leer de diferentes corrientes y de diferentes estrategias también sirve mucho porque, sobre todo, como si con tu pareja de repente tienes diferentes estilos de crianza, el saber qué se adapta, ¿no? Qué se adapta a tu familia, porque no tiene todo que ser blanco o negro o como dice el libro, ¿no? Entonces, eso me encantó. Toma lo que toma lo que te funcione, lo que resuene contigo y listo, intenta aplicarlo en tu dinámica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ya para finalizar, me gustaría mucho preguntarte, ¿dónde la gente puede contactar tus servicios? Como les comentábamos al inicio de la entrevista, Roxana es psicóloga y acompaña familias. Entonces, si hay alguna familia que dijo, uy, yo me identifiqué muchísimo con Roxana, quisiera seguir escuchando de ella. Roxana también hace talleres, también me gustaría ahorita que nos hablaras de eso. ¿En dónde? ¿En dónde? Compártenos tus redes sociales y en dónde te pueden contactar las personas y un poquito acerca de los servicios que tú ofreces también. Ok, bueno, mis redes sociales me pueden encontrar como Rosana Ortega, en Instagram Rosy Ortega Live. Actualmente tengo otro Instagram que es dedicado solamente al libro que está por estrenarse en diciembre, va a ser su lanzamiento, Renacer. Es un libro muy parecido a todo lo que estamos hablando, que habla también un poquito de mi historia. Entonces, bueno, estén pendientes por ahí para el lanzamiento, para que pues ese también sea un recurso que puedan utilizar en su crianza. Entonces, bueno, me pueden buscar en Instagram como by Rosy in Seattle, o también a través del Instagram de Renacer, que es Renacer by Roxy. También a través de mis números telefónicos, 945-246-2166.
Actualmente brindo terapia a través de Zoom. Si estás aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, estoy a tu disposición. Cognitivo-conductual o también desde la psicología positiva. Entonces, definitivamente estamos para servirte siempre. También si tienes alguna pregunta, no quieres terapia, pero quieres preguntar algo, ten la confianza para poderme escribir. La próxima semana vamos a tener una Ladies Night que estamos organizando junto con un par de amigas. Marjorie es sexóloga y Viviana es reikista. Y bueno, desde mi parte de la psicología, vamos a tener una noche de chicas en donde estaremos tocando temas sobre la sanación del niño interior y cómo manifestar nuestra energía femenina. Entonces, pues están súper invitadas. Va a ser en la ciudad de Linwood el día 15, sábado 15, y tiene un valor de $25. La verdad es que es bastante accesible y sé que se lo van a disfrutar mucho. Además, va a ser una gran oportunidad para que puedan conectar con ustedes mismas, porque siempre necesitamos un momento para nosotras, para respirar y para decirnos, estoy aquí para ti, te amo y eres mi mayor proyecto. Qué lindo. Exacto. Este episodio está siendo grabado el día 7 de noviembre de 2025. Entonces, va a salir al aire justo el próximo jueves. Entonces, si estás escuchando el episodio en tiempo real, es este sábado. Este sábado que viene, que es, ¿qué dijiste, Roxana? 15 de noviembre 15. En la ciudad de Linwood. En la ciudad de Linwood y en las redes sociales. Vayan a darse una vuelta porque ahí vamos a estar compartiendo el flyer y hay enlace de registro, me imagino. Sí. Y el enlace de registro para que ustedes se puedan registrar y asistir a este evento que se ve bastante bueno. Entonces, una vez más, muchísimas gracias, Roxana, por tu tiempo, por compartir tus talentos con esta comunidad. Muchísimas gracias por todo lo bonito que has traído. Me ha encantado conversar contigo y bueno, deseo que todo te vaya súper bien en todos tus proyectos y ya vas a ver que acá hay un montón de gente que va a escucharte, va a empatizar y va a decir, sí, yo me identifico mucho. A mí por el privilegio que me estás dando, Diana, de estar en tu podcast. Definitivamente muchas gracias. También me encantó hablar contigo y bueno, espero que muchas personas realmente a través de estas cortas líneas que dijimos puedan tomar la decisión de empezar a sanar para crear el futuro de nuestros hijos y el futuro de la sociedad. Muchas gracias. Y bueno, gracias también a ustedes que están escuchando, que escucharon hasta el final, por quedarse con nosotras. Recuerden que la sanación es continua, es constante y empieza con un pequeño pasito hacia adelante. Entonces, si están escuchando este episodio en Spotify, recuerden que si no le han dado seguir, pueden darle seguir al podcast, así se enteran cada vez que un episodio como este salga. Si estás viendo el episodio por YouTube, también te invitamos a que le des seguir para que así también, además de que te enteras cuando otro episodio salga, nos ayudas también a darle visibilidad a este podcast y que esta información llegue a más personas. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima. Bye.